El Imperio Incaico. Cerca del fin del siglo XIV, el imperio comenzó a extenderse de su región inicial en la región de Cusco hasta la región sur de las montañas andinas de América del Sur. Esta terminó brutalmente con la invasión española dirigida por Francisco Pizarro, en 1532. En el momento de su rendición, el imperio controlaba una población estimada en 12 millones de habitantes, lo cual representaría hoy Perú, Ecuador y también una gran parte de Chile, Bolivia y Argentina. Los incas llamaban a su territorio Tawantinsuyo, lo que, en quechua, el idioma inca, significa las cuatro partes. Un territorio de diversos terrenos y climas muy marcados, que comprendía una larga banda desértica en la costa, entrecortada por ricos valles irrigados, las altas cumbres y los profundos valles fértiles de los Andes, y las cumbres montañosas de la selva tropical al este. La palabra inca designa al propio dirigente, así como al pueblo del Valle de Cusco, la capital del imperio. A veces es usado para designar a todos los pueblos incluidos en el Tawantinsuyo, pero esto no es correcto. La mayoría de las decenas de reinos pequeños mantenían su identidad, aun cuando estaban ligados política y económicamente a los incas. El quechua fue el idioma oficial y hablado en la mayoría de las comunidades hasta la llegada de los españoles, pero al menos 20 dialectos locales subsistieron en varias partes del imperio. En memoria de ellos, los que fueron, probablemente, los primeros socialistas en el mundo hemos hecho este trabajo de investigación, para recopilar gran parte de la cultura inca, que ha venido cayendo en el olvido a lo largo de los años por diversas razones, ajenas al patriotismo y conocimiento que se debería de tener. Capítulo 1. Historia e inicios del Imperio Incaico. 1. Antecedentes. Fue el más grande y antiguo imperio desarrollado en el continente americano. Tuvo como sede imperial la ciudad del Cusco. Data del año 1.200 DC. La palabra Tawantinsuyo proviene de un nombre compuesto por dos vocablos quechuas, Tahue, que significa cuatro, y Suyo, que quiere decir estado. El área territorial del imperio fue vastísima. Ocupó más de 3.000.000 de km, teniendo más de 5.000 kilómetros, 3.107 millas, de costa sobre el Océano Pacífico, lo que representa, hoy, el doble del territorio peruano. Los cuatro suyos o naciones tenían como centro geográfico y político al Cusco, y estaban repartidos al noroeste por el Chinchay-Suyo, que va hasta el río Ancasmayo en Pasto, Colombia. Al noreste se ubicaba el Antisuyo, en los valles subtropicales, ocupando parte de la selva baja amazónica. Al sudoeste el Contisuyo ocupaba parte de la costa peruana hasta el río Maule, Chile, y al sudeste el Collasuyo, que hoy ocupa gran parte de territorio boliviano hasta Tucumán, Argentina. Todas las tierras pertenecían al Sol, al Inca y al Estado. Estas eran distribuidas de tal forma que cada habitante tenía una parcela de tierra fecunda que trabajar. Los varones recibían al nacer un topo o tupu, 2.700 metros, 0,27 a, 0,67 acres, mientras que las mujeres medio topo. No podían venderlas ni heredarlas, ya que no eran otorgadas en propiedad, sino que pertenecían al Estado. Por ello, cuando una persona moría sus tierras eran destinadas a un nuevo habitante. 2. Orígenes. Una sensación sobrecogedora invade siempre al visitante cuando llega al Cusco. Ello se debe no solo a su paisaje maravilloso, que conjuga un cielo increíblemente azul con nubes blanquísimas y cerros imponentes, sino sobre todo a su historia. A través de sus intrincadas callejuelas o en su imponente plaza de armas es imposible no escuchar todo lo que esta ciudad nos quiere decir. Pocos lugares en el Perú han tenido una vida más intensa. Esta fue la capital sagrada de los incas y el dorado de los conquistadores, centro del barroco sudamericano y escenario de la gran rebelión en contra del conquistador. No en vano es el tesoro más preciado del Perú. El período preincaico. Prácticamente todos los asentamientos incas y preincas del Cusco están situados entre los 3.000 y 3.200 MSNM. A diferencia de la mayoría de los sitios arqueológicos que pertenecieron al formativo 1500 a.C., el Valle del Cusco no registra influencias de la cultura norteña chavín. Entre los sitios más antiguos del Cusco se encuentra Marcavalle, 1000 a.C. a 700 a.C.
A esta le sucedió Chanapata, cultura que se remonta al 700 a.C. La cultura chanapata se extendió por todo el Valle del Cusco y sus pobladores alcanzaron un mayor grado de civilización, pues desarrollaron la agricultura y crianza de animales domésticos. Los Wari. Hacia el año 750 después de Cristo aparecieron en el valle los Wari, y con ellos llegó una cultura más desarrollada. En el complejo diseño de sus centros urbanos se advierte la existencia de una sociedad con jerarquías, una religión establecida, planificación, redes de intercambio y el control de una gran población que puede ser movilizada para ejecutar obras de envergadura. Los Wari poseen la fama de ser los grandes urbanistas del antiguo Perú. Uno de los mejores ejemplos de la influencia Wari en el Valle del Cusco es Piquillacta, que en quechua significa ciudad pulguienta. Como sostienen muchos arqueólogos, la importancia de Piquillacta, además de la perfección del trazo y del sistema de organización que presupone, radica sobre todo en que fue tomada como patrón urbano por los incas. Creación del Imperio Inca o Tahuantinsuyo. Pocos lugares en el Perú tienen un aura mágica semejante a la del Cusco incaico. Aún hoy, al recorrer sus calles y divisar esas piedras misteriosamente unidas, sentimos la necesidad de guardar una actitud reverente. Es imposible no percibir el carácter sagrado que tuvo esta ciudad en tiempos de los incas. Según las leyendas y las crónicas, los incas fueron 13, Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Aparecieron dominando el valle hacia el año 1200 DC y constituyeron el Imperio Inca o Tahuantinsuyo, en menos de un siglo. Los españoles describieron a los incas como hijos del sol. Para los habitantes del Imperio Inca o Tahuantinsuyo se trataba de seres divinos que tenían la capacidad de sacralizar todo aquello que los rodeaba. Cuesta imaginar que los incas hayan logrado organizar el Imperio Inca o Tahuantinsuyo en menos de un siglo. Según cuentan las crónicas, el gran organizador del Estado imperial incaico fue el Inca Pachacútec, quien decidió expandir sus territorios venciendo a los chancas. Algunos dudan de que aquel pueblo haya existido y sostienen que el nombre chanca podría simbolizar más bien a grupos étnicos fronterizos. Lo cierto es que las conquistas comenzaron a partir del año 1430 DC y el Imperio Inca o Tahuantinsuyo se extendió hasta los límites más arriba mencionados. La sociedad inca. La sociedad inca se caracterizaba por marcadas jerarquías, que colocaban en la cabeza el poder absoluto del inca, seguido por la nobleza, también llamada orejones, título que les fue adjudicado por los españoles, dada la deformación de sus lóbulos, originada por llevar pesados ornamentos que los diferenciaban de los demás. Siguiendo la escala social del imperio, estaban los runas o mitimaes, considerados como gente vulgar, es decir, eran el común de los habitantes del imperio, quienes también tenían tareas obligatorias en las mitas. Finalmente, estaban los yanaconas o yanacunas, que eran los sirvientes de la casa. Sabemos que el pueblo inca fue estrictamente conquistador. Sus conquistados resultaron unificados no solo bajo una autoridad, sino en una cultura, que dio un cuerpo religioso y conceptual cuya expresión fue la introducción de ritos y costumbres propias del imperio inca. Para ello, utilizaron diversos mecanismos para conciliar la disparidad cultural. El primero fue la implantación del runa simi o quechua como el idioma oficial a lo largo del territorio. Como segundo paso, establecieron una organización social basada en principios morales de obediencia y modelación de la convivencia. Estos tres principios, que resumían cómo debía vivir un habitante del imperio, fueron las leyes básicas del imperio inca o Tahuantinsuyo: Amasúa, no seas ladrón; Amayuya, no seas mentiroso; y Amaquele, no seas perezoso. Nadie puede discutir la espectacular organización inca, no solo por el manejo del inmenso territorio, sino además por el éxito de la conducta paternalista de la nobleza inca. Pese a que la autoridad en el imperio era unipersonal, es decir, comparable a una monarquía europea de aquellas épocas, la población del imperio nunca pasó hambrunas ni privaciones. Este equilibrio social actualmente es conceptuado por los estudiosos extranjeros básicamente desde dos enfoques: a partir de un entendimiento de clases o castas sociales a la usanza del medioevo europeo, se lo entiende como un sistema esclavizador o como social imperialista estudiado a partir de los runas,
es decir, desde el entendimiento de las estructuras sociales que impusieron. Por lo mencionado, el imperio inca o Tahuantinsuyo merece un título especial entre las sociedades de mayor desarrollo, considerando tanto sus actividades productivas y artísticas, como su planificación social y política, además de su concepción religiosa que propugnaba un equilibrio pleno entre las actividades del ser humano y la naturaleza o el medio ambiente. Y, finalmente, por su sapiencia en incorporar a su cultura y conocimientos todo aquello que era sobresaliente en sus conquistados.